Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de información relacionada con el Real Madrid. Espero vayan a poder disfrutar de este video porque la verdad creo que va a quedar bastante interesante. Vamos a escuchar a Ander Herrera en unas declaraciones que creo que le hizo el Chiringuito relacionado con su ex compañero Kylian Mbappé. Vamos a escuchar otras cosas muy interesantes, así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para poder determinarlo juntos. Y quiero empezar hablando del Chiringuito porque es un tema que me he encontrado y que quiero salir de esto rápidamente, quiero liquidarlo muy rápidamente. Y es algo que les quiero mostrar porque la verdad me pareció increíble. Se los voy a mostrar aquí en la pantalla porque de verdad es que es una cosa impresionante. En un fin de semana en el que no se juega, no jugó Vinicius Junior. Fíjense en los titulares. Marca, lo más visto a Bellingham me lo han cambiado. Chiringuito, el Madrid ha sido un desastre, es un partido para llorar. Bellingham no se ha enterado. El peor momento de Bellingham como jugador del Real Madrid, le vi perdido contra el Athletic. Diario AS, esperando en Bellingham, el inglés sigue seco de cara a la portería rival, solo 3 goles en 2024. Es increíble, de verdad, hay que vender de alguna manera. Lo que me llama la atención es que estos tres medios de comunicación que estamos, o informativos o lo que sea, que estamos analizando, son tres de los que han acusado directamente de ser y con influencia directamente del Real Madrid. Y fíjense que todos utilizan el mismo modus operandi. No está Vinicius, pues hay que vender algún tipo de cosa y que el Real Madrid pues está en una crisis. En este caso es Jude Bellingham, que por cierto, estamos hablando de un centrocampista y que bueno, lleva 3 goles en el 2024. Llevamos unos cuantos partidos de 2024 ya, 2 meses y medio tal vez de competición, que eso puede equivaler perfectamente a 8 partidos. 3 goles en 8 partidos, supongamos, para un futbolista, un centrocampista, yo creo que es una muy buena marca. Es absolutamente increíble. Ya se sabía que esto iba a pasar, pero solamente me parece ridículo de verdad cómo empiezan este tipo de situaciones. Vamos a ver rápidamente algo de Andriy Lunin, muchachos, porque según lo que han estado avanzando algunos medios de comunicación, el portero del Real Madrid, Andriy Lunin, ha fichado oficialmente por la agencia Polaris Sport, creo que se llama, que pertenece a Jorge Méndez, y que bueno, está aprovechando esta situación para generar un nuevo contrato para el portero del Real Madrid debido a la situación de Thibaut Courtois y debido a que también Andriy Lunin ha demostrado un desempeño bastante óptimo en lo que va de temporada. También cabe destacar que esta misma agencia representa a Lenny Yoro, que es un futbolista que yo creo que todos sabemos que está muy deseado por el Real Madrid. En este caso, bueno, parece que las cosas van bastante bien encaminadas y que bueno, Lunin ya prepara su nuevo contrato. Bueno, Jorge Méndez sabemos lo que es. Vamos a esperar que por supuesto nos pueda traer a Lenny Yoro y por supuesto que también nos pueda organizar un muy buen contrato, no solamente para el Real Madrid, sino para Andriy Lunin. No creo que un contrato pueda significar una locura para el Real Madrid económicamente, un contrato para este chico Andriy Lunin, que yo creo que se ha ganado la renovación con creces, además que ha demostrado que a lo mejor no va a ser 10 años titular del Real Madrid, pero por lo menos mientras se resuelve el dilema Courtois, creo que nos va a venir bastante bien. Así que más que merecido, y vamos a ver cómo finaliza ese tema. Otra de las cosas que quiero hablar con ustedes, chicos, es que según algunos medios de comunicación, el Liverpool ha presentado una oferta oficial de 68.5 millones de euros por el atacante brasileño Rodrigo Góez, jugador del Real Madrid de 23 años. Esto, pues bueno, es una información que han estado colocando por ahí en algunos medios, y lo que vienen a decir es que bueno, puede haber una especie de efecto en el que se muevan unas piezas, porque se está hablando de que si Mbappé finalmente ficha por el Real Madrid, el Paris Saint-Germain iría por Luis Díaz, el colombiano, y que esto obligaría o que llevaría al Liverpool a intentar fichar al futbolista extremo brasileño del Real Madrid, Rodrigo Góez. Vamos a ver, teniendo en cuenta esto, que se pase todo esto, a mí me parece que pese a que Rodrigo no está, seguramente no le falta tal vez como un chispazo para terminar de arrancar y convertirse en un crack mundial. Lo hemos visto por izquierda, que es una locura, pero le hace falta como algo todavía en otras posiciones. A mí no deja de convencerme esta oferta. Me parece, de hecho, creo que es insuficiente para un futbolista con una proyección como la de Rodrigo Góez, teniendo en cuenta que supuestamente estaban ofreciendo 200 millones de euros por Lamine Yamal. Entonces imagínate cuánto deben ofrecer por Rodrigo, porque si nos vamos a las estadísticas, me parece que Rodrigo creo que lleva 18 goles en lo que va de temporada, con Lamine que llevará, y creo que lleva 4 en liga, algo así. Entonces me parece que la oferta está muy muy por debajo. Yo creo que si vas a deshacerte de Rodrigo, que no quisiera yo por supuesto, sería mínimo 100 millones de euros, y
solo espero una cosa, que esa salida, a menos que el chico lo pide, que no se sienta cómodo, se va a dar que se dé por lo menos la otra temporada y que no nos quiten el privilegio o lo que creemos merecer, que es ver en un mismo equipo a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham, a Brahim, al mismo José Lu, que creo que también se va a quedar otra temporada. Ya lo iremos viendo, lo iremos viendo. Lo cierto es que el Liverpool aparentemente ha ofrecido 65 68 millones de euros por Rodrigo. Repito, me parece una oferta insuficiente y creo que si estaría en mis manos pues no lo vendería. Repito, trataría de ver cómo encajarían las piezas. Mucha gente está hablando de muchas cosas, pero también hay que entender que seguramente la persona más adecuada para ocupar esa posición sería Rodrigo, la posición de la banda derecha, debido a que Vinicius por ahí es más fantasma todavía que Rodrigo, y bueno, que aparentemente Kylian Mbappé no se siente del todo cómodo allí. En el caso de que por supuesto acaben fichando, lo que como siempre decimos, pues lo veremos. Por cierto, vamos a cerrar este video escuchando lo de Ander Herrera, que es un tipo bastante pesadito, la verdad. Creo que la otra vez le escuchamos alguna que otra declaración bastante vergonzosa en el tema del fútbol y de la Superliga y del fútbol para los aficionados. En este caso, pues bueno, le han cuestionado en una pequeña entrevista que ha concedido al Chiringuito por el tema de el Real Madrid y esa posible incorporación de Kylian Mbappé. Y básicamente lo que ha dicho el futbolista es lo siguiente. La verdad, me parece bastante curioso, es bastante comentable lo que dice el futbolista del Athletic Club de Bilbao. Vamos a colocarlo. Un ex compañero tuyo, por Kylian Mbappé. Ah, por Kylian, sí, sí, lógico. También me la esperaba esta. ¿También te la esperabas? Sí. ¿Tú le ves en el Real Madrid la próxima temporada? Sí, por supuesto. Yo creo que los caminos tarde o temprano se iban a encontrar. Es inevitable que Kylian acabe en el club más grande de la historia del fútbol. Yo ya lo he dicho, soy zaragocista y he jugado en el Manchester United, he jugado en París, pero lógicamente lo obvio no se puede negar. Los mejores jugadores de la historia inevitablemente tienen que estar ligados al club más exitoso de la historia, y ese es el Real Madrid. Brutal, sencillamente brutal. Pues, repito, pese a que en otras ocasiones no hemos estado muy de acuerdo con él, creo que en esta vez ha estado acertadísimo. Él dice lo que dice todo el mundo. Yo creo que una de las cosas que podemos analizar de toda esta situación, Kylian Mbappé y todo, cómo se han ido dando las cosas, es, muchachos, cómo se han ido presentando las situaciones en torno a este futbolista. Y quiero explicarme. En otras veces sí hemos estado hablando de que está cerca, que sí, pero más que todo especulaciones. Esta vez incluso le escuchamos al propio Deco hace realmente bien poco decir que parecía que era inevitable que esto terminara sucediendo. O sea, la mayoría de las personas que de alguna forma u otra están allí en el entorno fútbol están con la pedrada, o como dice, no me acuerdo cómo decía este hombre, bueno, con esto de que es muy probable que Mbappé esta temporada finalmente se acabe en el Real Madrid. Ander Herrera no sé si tendrá algún contacto todavía con Kylian, pero lo cierto de todo esto es que es bastante interesante lo que comenta, y por supuesto es algo que no va a gustar en muchos lados de la gente del fútbol, porque que digan que el Madrid es el mejor equipo de la historia, pues a mucha gente le duele, le molesta y le fastidia. Bueno, particularmente creo que lo ha dicho a la perfección. Los mejores jugadores tienen que estar en los mejores equipos. En este caso, si tú quieres hacer historia, seguramente lo más lógico es que te vayas al equipo con más historia del fútbol. Así que bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios. Mañana por supuesto regresamos con más contenido. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.